Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, perfecto. Bueno, estoy compartiendo acá pantalla, no sé si están pudiendo ver. Como les digo, siempre la idea es poder ir teniendo como algunas preguntas disparadoras, retóricas, ¿no? Que nos ayuden a pensar un poco más la peli. En este caso estamos con Blanco, la segunda parte de este tríptico, de esta trilogía, bueno, propuesta por Krzysztof Kieslowski. Esta es del año 94, la película, que estrenan, bueno, todas de manera como muy consecutiva, ¿no? En una seguidilla ahí de películas representativas, de algún modo alegóricamente, simbólicamente, de algunos lemas, eslóganes y semblanzas y valores e ideales de la bandera francesa, ¿no? A través de los colores. Como conversábamos un poco la semana pasada, son películas que también, digamos, esto es una de las primeras conclusiones a las que llegábamos, ¿no? Cuando nos proponíamos hablar de Kieslowski. Son películas que, al igual que toda su filmografía, lo que intentan plasmar siempre, ¿no? Tratar de exteriorizar y de materializar en imágenes y sonidos, la representación de imágenes y sonidos, es precisamente cómo es el funcionamiento interno de la mente humana, por decirlo de alguna manera, que suena como súper abstracto y general, porque en cierto sentido es lo que hace el cine en su totalidad, ¿no? En su globalidad a lo largo de la historia. Todas las figuras autorales, directores, cineastas, guionistas, han tratado y han pretendido hacer precisamente eso, ¿no? Tratar de transponer en un discurso cinematográfico lo que no se puede contar de otra manera porque necesita ser exteriorizado de algún modo. Y en vez de contarlo en palabras, como lo podría ser la literatura o cualquier otro tipo de medio expresivo o de texto, en este caso se hace a través de imágenes y sonidos. Pero yo insisto mucho con esta cuestión, con esta transposición. Cuando digo transposición me refiero a transpolar, al acto de transpolar, de transformar, de partir de un texto previo, ¿no? De un texto preexistente, cualquiera sea. Y cuando digo texto me refiero a objetos culturales, cargados culturalmente, cargados simbólicamente, que forman parte de la cultura, como puede ser un texto propiamente dicho, o como puede ser un lema, una idea, un código moral, como sería en este caso, o inclusive una bandera, ¿no? Que sabemos que en términos simbólicos la bandera de una nación, la bandera representativa como símbolo de una nación, significa mucho más que un pedazo de tela, ¿no? Hay símbolos, hay historia, hay, bueno, hay dolor, hay pesar, hay personalidades célebres y reconocidas por un marco sociocultural, territorial determinado. En fin, esta idea de la transposición, del comprender al cine y a las películas como transposición, me parece que en las películas de Kieslowski lo podemos ver a la perfección, ¿no? De querer mostrar en imágenes y sonidos lo que pasa en la mente humana. Y en este caso, en Blanco, creo que, de nuevo, estamos con una situación en la que nos vemos forzados y nos vemos, bueno, impulsados por la propuesta de Kieslowski a meternos adentro de la cabeza de un personaje, a meternos adentro de la introspección de un personaje, ¿no? De la interioridad problemática, de todos esos conflictos que, justamente en relación a lo que decía recién, se nos presentan como conflictos internos, ¿no? Y que muchas veces cuesta pensar cómo mostrar en imágenes, cómo plasmar y cómo contar una historia a partir de conflictos internos. ¿Qué me refiero con conflictos internos? A que no hay precisamente un conflicto externo, no hay una exteriorización de ese choque de fuerzas y de esa pugna, de esa confrontación que implica un conflicto en términos narrativos, en términos dramáticos. No hay un choque tal vez con otro antagonista, ¿sí? O con una figura antagónica o de oponente, como lo suele haber en la narratología. De algún modo podríamos comprender a Dominique, ¿no? A la ex mujer, a la mujer, a la enamorada de nuestro protagonista, de Carol Carol, como un posible antagonista, pero yo creo que en este caso, y así es la intención de Kieslowski con casi todas sus películas, es mostrarnos que los conflictos son internos, que los conflictos y los enfrentamientos y esos choques de fuerzas, esas pugnas de fuerza uno, pero fuerza 2 como obstáculo, como contraintención, algo tan nodal y tan básico de los modos de narrar en el cine, bueno, no solo en el cine, sino en la historia de la literatura también, pero en este caso en el cine, los conflictos se dan adentro nuestro, ¿no? Tenemos instancias psíquicas internas que están constantemente chocándose, entrando en contradicción,
entrando en tensión, en conflicto. Y bueno, parece, de nuevo, vuelvo todo el tiempo con el tema de repensar, detenernos a repensar y a revisar lo que parece obvio. Nunca nos damos cuenta de que en estas películas lo que está pasando de entrada es que se nos está planteando un conflicto interno en imágenes y sonidos. Obviamente, en este caso, la manera, el tratamiento estético, plástico, formal que le adhiere Kieslowski a su película, es muy simbólico, muy metafórico, etcétera. Hay otras películas que lo harán de una manera más directa, más allá de que, para mí, y esto ahora lo vamos a ir debatiendo, esta película es tal vez la menos metafórica de la trilogía, o tal vez la que plantea sus ejes temáticos, ¿no? Sus tópicos y sus temas a tratar de manera más directa, más contundente, bueno, más irónica, más satírica. Hay mucho uso acá del humor, ¿no? De lo disparatado. Lo podemos ver en el personaje de entrada, ¿no? En sus modos de expresarse, de gesticular, en las cosas que le van pasando, en las decisiones que va tomando. Todo empieza a adquirir cierto ritmo como vertiginoso a partir de que este personaje va pasando de ser un pobre hombre a un nuevo rico, ¿no? En una nueva Europa floreciente, en la costa oriental de la Europa, ¿no? En Polonia, en la Varsovia de los 90. En fin, siempre me interesa a partir de eso, de identificar que estamos ante un conflicto interno, ante un personaje contrariado internamente, y a partir de eso se van a ir desplegando todas las maneras de evidenciar, insisto, en términos de imágenes y sonidos, ese conflicto interno. Bueno, me interesaría hacer un breve así como resumen. ¿Se acuerdan que la semana pasada arrancaba yo diciendo que para hacer un abordaje o una aproximación a una película siempre está bueno pensar primero en términos de lo narrativo estructural, y que cuando yo hablaba de eso me refería a lo que cuenta en términos de trama, ¿no? Precisamente en términos de conflicto. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que hacer, bueno, que hay que hacer o que sería bueno como para ordenarnos cuando queremos hacer un análisis, ¿no? De una película, por más de que ese análisis lo escribamos o no, por más de que sea en el marco de un debate con un colega, etcétera, ¿no? Siempre está bueno identificar primero qué ocurre en términos de trama, en términos narrativos estructurales, y ahí es donde empezaban a salir a la luz algunos de estos conceptos o simplemente nociones del mundo, no solo del cine, sino de la teoría también literaria, como los que están viendo en pantalla, ¿no? Que es exactamente la misma placa que les traía la semana pasada. Va a empezar a aparecer la historia 1, el conflicto evidente, los sentidos más referenciales y explícitos. Yo después me había olvidado de comentarles que hay un texto que les puedo compartir que tal vez les puede servir como bibliografía de sugerencia para terminar de enfatizar y de esclarecer un poco más estos conceptos o estas aproximaciones de cómo identificar los niveles de sentido en una película o en un relato, en cualquier narrativa. Y primero identificar eso entonces, ¿no? ¿Cuál es la historia 1? ¿Qué es lo que se cuenta en términos de superficialidad, ¿no? Los principales temas referenciales y explícitos que podemos identificar en esta película. La historia 1, el conflicto evidente, que en este caso, como decía al principio, para mí es un conflicto interno de este personaje, ¿no? De Carol Carol. eh, y eso no significa que por ser interno no sea evidente o no sea el conflicto principal. Puede ser el conflicto principal que nosotros identificamos. Un personaje que se enfrenta a su propia interioridad problemática, podríamos decir, ¿no? Y ese sería el conflicto evidente. Luego el subyacente tal vez tenga que ver con otras cosas y otros temas que se tocan. Por ejemplo, esta cuestión alegórica, fuertemente alegórica, que trabaja Kieslowski con el tema de la impotencia sexual, ¿no? Como primer detonante, primer dato informativo que tenemos del padecimiento de este personaje, de Carol Carol, y la alegoría que hay con el tema de la impotencia sexual en el tema de todo ese poder, ¿no? Toda esa potencia, precisamente, ¿no? En contraposición a la primera impotencia que va a empezar a tener este personaje una vez que, bueno, vuelve a su Polonia natal, empieza de un modo articular y a escalar en el poder de manera muy vertiginosa, ¿no? En medio de toda esta vorágine
tramando una serie de tácticas y de estrategias que en la película se nos plantean de manera muy somera y muy rápida, ¿no? Como tratando de mostrar de pronto que ese personaje que inicialmente se mostraba, bueno, introvertido, inseguro, torpe, ¿no? De repente, bueno, es un personaje que no tiene ningún problema en perder los escrúpulos y en quebrantar límites morales y atravesar códigos morales para cumplir lo que él se propone, para llegar a un objetivo final que se nos va a revelar luego, que tiene que ver con recuperar, al fin y al cabo, el amor de su enamorada, ¿no? De esta persona que él ama desesperadamente, casi enfermizamente, que sería Dominique. Entonces, bueno, eso tal vez tenga más que ver, todo ese tránsito del personaje, esa transformación abrupta y esa alegoría que hay en términos de la impotencia sexual que él siente en un principio, con la potencia en términos de poder, de dominio, de control que empieza a tener con toda esa fortuna y esa riqueza desmedida y excesiva de manera repentina, como se nos plantea en la película, ¿sí? De un día para el otro, por más de que entendamos de que en realidad ha pasado un poco de tiempo. Todos esos condimentos tienen más que ver con lecturas de conflictos subyacentes o de historia 2 o de sentidos más implícitos tal vez. Y eso es lo interesante de estas películas, ¿no? Poder ir desglosando e identificando las cosas que se tejen por detrás. Ahí Liliana me estaba preguntando sobre el texto. El texto es de David Borwell, el principal. En realidad, de Historia 1 e Historia 2 son dos conceptos que menciona Ricardo Piglia. Como les digo, estos textos después se los comparto en un documento en esa carpeta de Drive, los enlaces al texto directamente, pero primero lo voy a poner acá en el chat. Lo conocerán tal vez. Tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, Historia 1, Historia 2, y luego de David Borwell, que se llama La elaboración de sentido en el film. Tiene otras traducciones, pero bueno, después, como les digo, se los comparto. El de David Borwell es el que habla de los niveles de sentido y él va identificando estos sentidos referenciales, explícitos, implícitos y sintomáticos en términos de una profundidad, digamos, en niveles de interiorización, digamos, a las capas y subcapas y niveles y subniveles que hay en una película, ¿no? Bueno, entonces tenemos a este personaje, ¿no? Con todas estas inseguridades, ¿no? Y se nos muestra como un hombre torpe, ¿no? Como un peluquero sin recursos, que nada puede hacer contra la aparente superficialidad y mirada frívola, diría, de la vida que tiene su mujer, que obviamente se encuentra insatisfecha en ese vínculo aparentemente infructuoso de un matrimonio que no se terminó de consumar nunca. Llega el divorcio, él se ve obligado a viajar, a volver a su Polonia natal tras haber perdido todo, y allí empieza a reencontrarse, a redescubrir cierta sensación de seguridad, ¿no? Ante la vida, ante sus objetivos, ante sus propósitos y motivaciones. Termino con esta rápida lectura o idea de los sentidos más referenciales de Historia 1 y ya los dejo hablar, que me parece que hay, no sé, me pareció ver que hay gente que ya está queriendo hablar, que está buenísimo. Así que ya cierro con esto y avanzamos. Entonces, bueno, es interesante, como decía, este descubrimiento que tenemos cuando él se encuentra ya como de alguna manera renaciendo con su vida, en términos alegóricos, hacíamos esta aclaración de que es una Polonia, es una Varsovia, es una Europa del Este, ¿no? Que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción en términos de esos grandes ideales, bueno, en términos de idealización también podríamos decir, ¿no? De apropiación y de importación de grandes ideales, tal vez más, de un sentido más de la Europa occidental, de la Norteamérica, como el gran imperio capitalista. En fin, es una Europa del Este naciente, floreciente, y de alguna manera el recorte y el énfasis que hace Kieslowski en este personaje, en Carol, un pobre hombre, ¿no? Que en principio se ve obligado, en los momentos previos a mudarse a Polonia, se ve obligado a pedir monedas en el subte,
tocando canciones con un peine, de pronto es el ejemplo y el recorte perfecto de un gran concepto, ¿sí? De un gran contexto, de algo que está teniendo lugar en un gran contexto que es precisamente Europa, ¿no? Y Europa del Este y Varsovia como recorte de toda Polonia también en cierto sentido. Em, entonces, en principio es muy, muy interesante también identificar esto, ¿no? La idea de recorte y concepto. El énfasis, el recorte, el registro de una persona, de una individualidad que en cierto sentido es representativa de todo un proceso que se estaba dando a nivel, bueno, a nivel nación, a nivel eh, contexto global, ¿no? A nivel global en cierto sentido. Se ve a sí mismo entonces rebosante de toda esta riqueza, toda esta fortuna, y allí surge en algún momento, a modo de punto de quiebre dramático en cierto sentido, el hecho de muchos autores hablan de, hay cita a Zizek, ahora vamos a volver a Zizek, a hacer como un repaso de algunas líneas de análisis que él propone, pero bueno, muchos autores que se han dedicado a analizar la comedia romántica en el cine, que en este caso no sé si sería estrictamente comedia romántica, pero hay algo de la tragicomedia, hablan del momento de la epifanía, ¿no? El momento de esta revelación, de este descubrimiento, de este hallazgo que acontece en la mente de nuestro protagonista, que de pronto se da cuenta de algo o recuerda algo que aparentemente había olvidado, y aparece de nuevo ella en su vida, en su mente, si bien nunca se fue y siempre estuvo presente, entre otras cosas, en objetos, ¿no? Un poco como veíamos la semana pasada de la presencia en la ausencia de una persona y de una individualidad en objetos cotidianos, en elementos, en experiencias que nos rodean, como en este caso ocurre con este busto, con la estatua, ¿no? De mármol. En algún momento aparece esa suerte de epifanía y él se vuelve a acordar de Dominique y en algún momento va a haber un cierre, una resolución, un desenlace que los va a volver a reunir, ¿sí? Que va a provocar ese reencuentro, por más de que ella va a inicialmente va a Polonia no a buscarlo a él, sino a buscar y a despedir su supuesto cadáver, ¿no? Que él finge con esa muerte comprándole un cuerpo a un ruso. Entonces, bueno, es muy interesante cómo se da ese punto de quiebre en el final, también medio repentino, medio brusco, donde él luego se muestra nuevamente empoderado, atractivo, ¿no? Recobró esa potencia que alguna vez perdió, esa potencia no solo sexual, sino también en términos de igualdad, ¿no? Como es el gran tópico que de algún modo reúne el color blanco alegóricamente en esta película, la igualdad en términos de que él puede ser igual al resto y ya no es un aislado, un excluido, eh, un estigmatizado, ¿no? Por la echado de su propia, de la tierra, del territorio geográfico en el que estaba viviendo, con Dominique, un despojado y un desposeído total, de alguna manera recobra todo ese poderío, y el momento de la epifanía, como decía, de darse cuenta de que al fin y al cabo, si queremos resumirlo, decirlo de manera como muy romántica, de un modo en abstracto, todo lo que importa al fin y al cabo es el amor, por lo menos para él, por lo menos su propia concepción del amor en ese lazo, en ese vínculo, porque no importa el poder, no importa la fortuna, todo lo que él había obtenido, toda esa transformación y ese recobrar el poder y la potencia que alguna vez perdió, esa igualdad que alguna vez perdieron, esa humillación a la que él se vio eh, enfrentado y forzado a llegar, al fin y al cabo se quiebra de algún modo todo eso, se desmorona todo eso cuando se ama a alguien, ¿no? Esto lo va a decir también un poco, de manera un poco más esclarecedora y más bella y más poética, Slavoj Zizek, el esloveno, el teórico esloveno. Pero muy bien, en el chat, eso, lo que quería proponer así como de entrada es esta primera lectura mía, en términos bueno, de conflicto, de identificar cuáles son las principales niveles de sentido, las primeras capas tal vez más superficiales, como decía, siguiendo esta lógica de historia 1, historia 2, conflicto evidente y subyacente, y hacer un resumen un poco general de la trama, ¿no? Que ya sé que fue medio caótico porque no me parecía que tuviera sentido ponerme a leer una sinopsis, sino comentar un poco. Andrea dice, alegoría socioeconómico alrededor de la igualdad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y abro el debate porque seguramente había personas que ya querían decir algo para que se animen a hablar. No sé qué. Sí, yo quería decir sobre la historia uno, la historia 2.
la historia explícita y la implícita, que bueno, en la historia uno sería este conflicto conyugal y este deseo de Carol de recuperar de alguna manera a Dominique. Todo lo que hace es para recuperarla. Eso sería como la historia explícita, digo. Y la historia 2 yo creo que, bueno, ya que blanco es igualdad, que él al principio, en la primera escena del juicio, él dice que, ¿cómo se dice? ¿Y dónde está la igualdad? El hecho de que hable francés, que no hable francés significa que o sea, no quieren escuchar mis argumentos. Y es interesante porque él comienza la película, él marginado en la tierra de ella, y termina con ella marginada en la tierra de él, ¿no? Como que esta igualdad sociopolítica entre los dos países no se encuentra porque terminan cada uno en el territorio ajeno y excluido. Totalmente, sí estoy de acuerdo con lo que decís, Milagros. Hay como una dislocación ahí, un cambio en los roles de ellos, ¿no? De dónde se encontraba él en un principio y el lugar que pasa a formar parte ella al final. Inclusive se sugiere, ¿no? Y está esta cosa simbólica muy fuerte en los desenlaces de estas películas, que siempre, esto también lo destaca Slavoj Zizek, ¿no? Estoy constantemente como haciendo referencia a algunas de sus reflexiones. Él dice, todos los personajes empiezan llorando de alguna manera, o bueno, o censurando unas ganas y una pulsión muy fuerte de llorar, ¿no? De no poder asumir, de no poder enfrentarse, no poder aceptar la realidad con la que se tienen que enfrentar. Y hacia el final esas lágrimas son de seguridad, de algún modo, ¿no? Son como esas lágrimas que hasta alcanzan cierto carácter de ficcionales, dice Zizek, por ejemplo, de fingidas, de forzadas, de dramatizadas, de representadas inclusive, que hacen estos personajes para dar cuenta de esa seguridad, de esa tranquilidad, de esa paz mental, podríamos decir de manera más abstracta y general, a la que llegan hacia el final de la película, cuando recobran el poder y la potencia de algún modo y logran reconstruir y reconstituir esta capa, ¿no? Esta pantalla protectora simbólica que los mantiene, les renueva y les recobra esa distancia de la cruda realidad, ¿no? Que duele tanto en un principio. Entonces, eso en términos de los cambios que hay en los roles de los personajes, como bien señalabas vos, creo que también es interesante que se ve y además está evidenciado y acentuado desde los aspectos formales, porque Kieslowski nos pone la cámara en un casi primerísimo primer plano. En este caso, en la película hay mucho detenimiento en las expresiones de los personajes, en mostrar sus expresiones de manera casi como, bueno, obscenas, grotescas, ¿no? Se los muestra como personajes caricaturizados en ciertos momentos, en las expresiones, en sus modos de actuar, esta cosa medio chaplinesca que tiene la referencia del personaje de Carol. Y me parecía interesante también marcar entonces eso, la cuestión de las lágrimas declamadas de algún modo en el final, porque tal vez son honestas, tal vez él la amaba realmente y siente ese amor devuelto, ¿no? Por parte de ella, siente esa igualdad en términos emocionales, pero al fin y al cabo las lágrimas del final son de seguridad, y si son de seguridad es porque uno decide llorar de algún modo, mostrarse así, y ahí hay cierto acto de fingir, ¿no? Que decir que es un acto cínico sería demasiado extremo, pero sí se sugiere cierto artilugio ahí, cierta estrategia por parte del macabra o cruel por parte del protagonista, en este caso de Carol, que al fin y al cabo termina teniendo una suerte de venganza contra Dominic, por más de que la amara realmente, tal vez. Siempre está esa contradicción también en el amor. Claro, Hernán, además, querías hacer un... Ah, perdón, ay, perdón, perdón. ya, No, 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 perdón, era perdón. para no terminar Para con esa cerrar, idea total. que si es para de igualdad, es como que ella lo lastima muchísimo a él. Y creo que es muy injusta al principio con él, y él de alguna manera sí, es como que para hacer quedar iguales, como que se la devuelve, tal vez un poco extremista, pero claro, lo tiene que devolver. Y te quería hacer una pregunta, perdón. El jefe de fotografía de la película, ¿no es el mismo, es el mismo que el de Azul?
Debería, perdón, me había quedado muteado. Debería chequearlo bien, pero a mí me parece que no. No sé si él Ah, tiene sí, la porque información más precisa. se nota mucho la Parece que es otro diferencia de en la fotografía. fotografía, porque lo vi muy distinto, así que no creo. Así que era eso nada Sí. más. Sí, sí, en términos de, ahí ya lo dejo hablar a Hernán, que quería hacer un comentario, pero hace justo esta mención al diseño lumínico, ¿no? De la dirección de fotografía, y sin dudas hay otra perspectiva, otra intención, otra búsqueda estética, no solo porque lo plantea alegóricamente el título y el eje temático de hacer referencia a la igualdad como concepto en la bandera francesa, digo, eso es como una gran invitación a imaginar colores en la película y tonalidades y colorimetrías distintas. Acá también creo que hay un cambio en el tono de la imagen, independientemente de los colores que se trabajen. Fíjense que la semana pasada hablábamos de gamas mayores, es decir, contrastes altos en claves tonales bajas, es decir, con preponderancia de penumbras y tonos sombríos, esta cuestión de que no se veían los finales de la imagen, las fugas, ¿no? En el plano de en los planos de las piletas, por ejemplo, en la secuencia de la pileta, cuando nadaba Julie. Y acá creo que ocurre todo lo contrario en términos de que la imagen, no solo por el contexto espacial de la nevada Varsovia, también hay cierta cosa lavada, sobreexpuesta, ¿no? Blanquecina, como empalidecida en el rostro del personaje que siempre se muestra pálido. eh, y esa cosa medio pastelada y lavada en la imagen que hace que los contrastes sean menos altos, menos marcados, menos pronunciados y las claves tonales también más altas, es decir, predominancias de zonas iluminadas con blancos y tonalidades claras, ¿no? Lo dejo hablar a Hernán, que quería hacer un comentario, y ahora avanzamos con el que quiera sumarse después. Bueno, muchas gracias. No, No, yo quería hacer un comentario por, digamos, dos lecturas que yo encuentro sobre la idea de igualdad en la película. No sé si serán razonables o no estas interpretaciones. Pero por un lado, yo entiendo que hay como una lectura descriptiva de la igualdad en el sentido de que, digamos, formalmente todos somos iguales, formalmente todos pertenecemos al género de la humanidad, formalmente todos somos iguales ante la ley, etcétera, pero se trata de un personaje que por razones que no controla o que no dependen de su culpa, está en el fondo, está en un fondo, está digamos, socialmente. Es decir, al mismo tiempo no es hombre, no es propietario y no es ciudadano. Es decir, no es hombre en el sentido de que, digamos, carece, o mejor dicho, padece de impotencia y por tanto, en cierto sentido, no puede cumplir la función de, digamos, de esposo, llamémosle así, y eso es reprochado por la mujer, aunque eso no dependa de él o esa dificultad no pueda serle atribuida a su voluntad. Por otro lado, no es propietario en el sentido del liberalismo clásico, teniendo en cuenta que se trata de una relectura de la bandera francesa y de los valores del liberalismo, en el sentido de que no tiene ningún recurso para desarrollarse, usurpa la peluquería de la mujer o se mete de medio de contrabando a dormir en la peluquería de la mujer, porque de lo contrario tiene que dormir en el subte. Y al mismo tiempo, al ser inmigrante en un país que no, bueno, generalmente en Europa, pero digamos, Francia también, en un país que no trata tan bien a los inmigrantes como los tratamos nosotros, no tiene ningún tipo de vínculo político ni legal con la comunidad en la que está viviendo. Entonces, como diría Kieslowski en un libro que yo supe leer que me parece muy bueno, que se llama Kieslowski por Kieslowski, que es como una serie de entrevistas a Kieslowski que se le hacen poco antes de morir, Kieslowski dice, bueno, tenemos un dicho en Polonia que es todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces pasa eso, ¿no? Es decir, hay una discriminación, o él se siente discriminado, no, el idioma es una barrera en el tribunal cuando la mujer le hace la demanda por divorcio, pero al mismo tiempo esa lectura descriptiva, la igualdad como concepto digamos, tiene un componente evaluativo de justicia, es decir, la igualdad es un valor con el que todos, en principio, estaríamos comprometidos, o todos queremos, o estamos en contra de la explotación, de la desigualdad extrema entre las personas y demás. Pero acá lo que se pone sobre la mesa también es que esa igualdad que requiere como un componente de justicia o una idea de justicia para hacerse efectiva, está en un contexto que es el de la caída del bloque soviético, de la cortina de hierro, bueno, etcétera, donde, digamos, el único valor que existe es el del dinero. Digamos, por algún lado se dice,
hay dos momentos donde se dice, en esta época se puede comprar cualquier cosa. Creo que dice Carol no me acuerdo el nombre de Mikoyal, creo que es el personaje que lo encuentra Nicolás, sí. en el subte y después quiere que lo mate. Y ese valor del dinero es el valor que a él le permite de alguna manera una reivindicación como hombre, porque recupera, ya no es impotente al final de la película, una reivindicación como propietario, porque de golpe adquiere un montón de dinero, etcétera, y una, digamos, reivindicación como ciudadano, porque vuelve a Polonia y es tratado, digamos, de una manera diferente a la que era tratado en Francia. Digamos, en Francia está en el fondo completamente a tal punto que se va de Francia no como se van las personas, sino como se van las cosas, que es en una maleta. O sea, no, digamos, se va, digamos, clandestinamente, digamos, de Francia. Entonces, me parece que eso también está como el punto, digamos, en el hecho de que la sociedad en la que estamos, la reivindicación social muchas veces se obtiene a través del dinero, de tener dinero, de ser alguien a partir del dinero que se tiene, del dinero como clave de éxito. Y eso es como, digamos, perplejo, ¿no es cierto? Uno lo deja como perplejo, porque, digamos, no debería ser eso únicamente. Bueno, eso, no sé. Totalmente, sí, como decís vos, Hernán, acá justo en la placa, yo había tomado algunos extractos también del texto este de Kieslowski que vos mencionabas, y bueno, está precisamente el momento este, ¿no? Del que hace esta reflexión, esta manifestación Kieslowski. Están aquellos que son iguales y aquellos que son más iguales, y precisamente la idea de que alegóricamente, simbólicamente, lo que está planteando Kieslowski es el concepto de igualdad, así como hace con todas sus obras previas y preexistentes, es poner en jaque esos grandes códigos morales que se presentan como patrones canónicos, dogmáticos, que al fin y al cabo les da forma la sociedad, ¿no? Los constructos socioculturales, nosotros los perpetuamos, nosotros los legitimamos y los llevamos a ese nivel, obviamente en el marco de un sistema que funciona de determinada manera, que tiene sus regulaciones y restricciones morales explícitas e implícitas, ¿no? Lo explícito sería las regulaciones propias de un código penal, ¿no? De lo que está prohibido hacer, perdón, lo que está prohibido hacer y lo que se puede hacer en términos de, bueno, de jurisdicción y legalmente. Y luego están todas las convenciones morales implícitas, que son estos modos de comportamiento que de alguna manera se van construyendo, como digo, en un marco cultural determinado, normado, convencionalizado de determinada manera y que reproducimos cotidianamente. La idea y el gran concepto de la igualdad entra en juego ahí, me parece, como una gran convención moral implícita, que obviamente luego tiene sus ramificaciones y sus formas de explicitarse, por ejemplo, en un código penal, ¿no? O en un sistema de reglamentación institucional o constitucional en determinados territorios. Pero en principio, lo que hace Kieslowski es deconstruir y destruir esos grandes conceptos y entenderlos como una contradicción, como una crisis, ¿no? Y esta idea de que, bueno, la repetimos todos los días, hablamos todos los días de igualdad, de igualitarismo, ¿no? Equidad, esos conceptos que también parecen tan sinónimos e híbridos y se chocan permanentemente, pero que en realidad significan cosas diferentes. Y en este caso está esta idea, ¿no? Pues una de las primeras inferencias que hacemos del hecho de que, bueno, cuando nos detenemos a pensar, en verdad la ambición siempre va a estar primero. Al fin y al cabo todos queremos ser más iguales que el resto, por más de que hablemos de igualdad, esto mismo que dice Kieslowski que señalabas vos, y para obtener eso hace falta de la posesión en el marco de un sistema capitalista, sobre todo naciente, floreciente, postcomunista en la Europa del Este de aquellos años, a partir de la obtención del dinero, ¿no? Ese es el medio, ese es el recurso, esa es la materia prima para alcanzar ese estándar y ese estatus de más igual, ¿no? Que el resto. Y qué es lo que lo seduce vertiginosamente a Carol. Y vos mencionabas al personaje de Nicolás, ¿no? El colega, que luego es el socio, que en un principio es el único personaje que se muestra empático, ¿no? En el sentido de que se siente comprendido e identificado, o de alguna manera, bueno, siente piedad por el padecimiento del personaje, de Carol, del protagonista, se apiada de él, lo ayuda.
a reinsertarse de alguna manera en la sociedad, por más de que es un primer impulso, porque luego lo va a hacer todo Carol viviendo con su hermano y demás. Pero este personaje, Nicolás, es muy particular, sobre todo todo esto se pone de relieve en la escena más crucial de la película, tal vez, que es el momento del fallido asesinato, ¿no? Del fallido suicidio, en cierto sentido, de este personaje, porque este personaje, Nicolás, encarna la más pura contradicción de la igualdad y de los grandes ideales de esta Europa naciente, ¿no? De esta nueva Europa oriental, ¿no? Postcomunista, que tiene que ver los grandes, con apropiar e importar esos grandes ideales del éxito, de las ideas del progreso humanista, ¿no? Las ideas del liberalismo que tienen que ver con, bueno, la libertad, el progreso, la fraternidad, como se ve en la bandera de Francia, pero también con poder pensar siempre en una promesa a futuro, ¿no? En una mirada prospectiva. Cuando digo prospectiva, digo precisamente como proyectando a futuro en un gran progreso en el que el futuro es brillante, está iluminado, bueno, los grandes tópicos y ejes de las ideas modernas que consolidadas hacia el siglo XIX, ¿no? El progreso es brillante, es iluminado, no existe la crisis. Estas son las grandes promesas que también tiene el capitalismo en esta nueva fase para la Europa del Este de estos momentos. Y en Nicolás tenemos la más pura expresión de esa contradicción cuando él le confiesa a Carol que es él el que se siente frustrado por más de que tenga familia e hijos, por más de que tenga un éxito aparente para la mirada de afuera, para la mirada externa, él se siente frustrado ante esas grandes ideas, ante esa gran mirada idealizada, digamos, del mundo. Y obviamente esto resulta absurdo y genera, bueno, genera asombro, perplejidad, ¿no? Y, y estupor en Carol, en que él no se sienta conforme con con todas esas conveniencias. Pero bueno, me parece importante aclarar eso, ¿no? Cómo en esa figura de Nicolás está representada esa idea de la frustración y del fracaso y del éxito. Y que al sentir esa empatía, ahí la dejo hablar a Natalia, que quería hacer un comentario, creo, al sentir esa empatía de alguna manera recíproca, ¿no? Mutua, esa idea de contacto afectivo humano en Carol, en el momento en el que lo mira a los ojos, casi inquisitivamente, pero al mismo tiempo con sensibilidad y con emoción, y le pregunta, ¿estás seguro de que querés que te mate, de que querés tomar esta decisión crucial y letal con respecto a tu vida? Él siente ahí, bueno, un quiebre, ¿no? Y una sensación de, bueno, existe algo más allá de esta gran frustración frente a a la gran perspectiva idealizada de esta Francia, no, perdón, de esta Polonia en pleno proceso de consolidación de estos nuevos ideales. Él encuentra algo más en él, pero luego, como vemos en la película, también va a ser seducido y va a caer nuevamente en la, bueno, en la sistematización de esa gran maquinaria, en este caso inmobiliaria, de la empresa que empieza a liderar Carol, ¿no? Entonces, es interesante identificar esos momentos particulares de la película donde, bueno, como decías vos, Hernán, ¿no? Se hace referencia de manera alegórica a estos grandes cambios que estaba atravesando también la Europa del Este en aquellos tiempos. Bien, no sé si fui claro, pero quería hacer esta referencia con el personaje de Nicolás que me parece súper interesante, ¿no? En cómo encarna él la gran frustración ante todos esos ideales y cómo luego de un momento a otro, también repentino, brusco, abrupto, se nos muestra que todo se vuelve a reinsertar de alguna manera en ese sistema del cual él se encontraba desencantado, ¿no? Natalia, vos querías hacer un comentario, ¿verdad? ¿O alguien más? Sí, gracias. Perdón, es que tengo como mucho ruido ambiente, entonces de pronto No hay problema. sería incómodo, perdón. Quería decir como unos aspectos que no hemos tocado y es uno, el blanco se concibe como ausencia de color. Entonces me parece muy significativo acá hablar o sea, poner como protagonista el color blanco, ¿sí? Pues cuando vemos que el matiz de la película anterior era de azul.
Entonces eso no me parece que sea gratuito, no solo por hacer alegoría a la bandera francesa, sino por esa ausencia de color. O sea, ¿qué significa esa ausencia de color? Eso por un lado. Por el otro, interesante que el protagonista de esta película, pues el principal, ¿no? Sea hombre, porque pues como veremos en las otras dos partes de la trilogía, las protagonistas principales son mujeres. Entonces me parece bien interesante que la historia gire en torno a lo que le sucede a Carol Carol, pues obviamente relacionándose con los demás personajes. Entonces me llama mucho la atención eso. Por otro lado, ahí siento que una apuesta política interesante de parte de Kieslowski y es como mostrar este tipo de categorías, llamémoslo así, la igualdad, la fraternidad, la libertad, que aparentemente surgen en un contexto como conceptos meramente políticos, pero que el autor hace una apuesta, siento yo, a que son conceptos bien políticos, o sea, que se ven bien politizados en la película, pero también individualizados. Eso es algo que yo siempre como que, no sé, me llama mucho la atención ese tipo de apuestas que hace él. Y pues lo del blanco se ve en muchas referencias también, como en el tema de esta estatua que carga él, que luego la pega con, bueno, acá lo llamamos colbón, no sé, cola, lo llaman allá, no sé, que es blanca también, bueno, entre otras cosas. La bata blanca propia del quehacer de alguien que ejerce la peluquería, y pues es como eso, como de pronto pensar ese tipo de elementos. Gracias. Totalmente, sí. Y justo mencionabas recién, Natalia, ahora voy a leer algunos comentarios en el chat y le cedo la palabra a alguien más que seguramente está con ganas de hacer comentarios. Pero mencionabas al tema del busto, de la estatua, ¿no? De esta figura de mármol, que es claramente representativa de, bueno, del recuerdo, del retazo de la memoria, de un pasado reciente. De algún modo esto lo podríamos vincular tranquilamente con estas referencias que hacíamos en Azul, cuando Julie de alguna manera exorcizaba todos sus pesares y sus traumas y los veía proyectados en estos objetos que nos rodean cotidianamente, que son precisamente la representación de esta sensación, ¿no? Como también rasgo de estilo que trabaja mucho Kieslowski en sus películas, de lo siniestro, ¿no? En términos psicoanalíticos, en términos freudianos, de que siempre hay algo que de alguna manera extraña lo cotidiano, ¿no? Cuando digo extraña me refiero a que lo genera un distanciamiento, lo vuelve, genera esa tensión ambivalente entre lo tenebroso, lo que genera temor y al mismo tiempo fascinación y placer, ¿no? Similar a la sensación conceptual de lo sublime, esa mezcla de placer y dolor inexpresable, indistinguible. En este tipo de películas creo que se puede ver también en la conexión que tiene tan íntima de Carol Carr con este objeto, ¿no? Con el objeto de la pieza de mármol que representa a Dominique. Y también podríamos vincularlo con otra de las acepciones que planteaba Zizek cuando hablaba de síntoma y de fetiche, ¿se acuerdan? En relación también a la fuerte carga simbólica, a la potencia cultural que tienen los objetos, ¿no? A los que nosotros les adherimos significado, les adherimos significación simbólica, afectiva, emocional, dramática, etcétera. Y en este caso el síntoma es lo que mantiene presente, perdurable, ¿sí? Y latente esa presencia que ya no está, ¿no? La presencia en la ausencia de una persona, en este caso de una individualidad, como lo es Dominique, parte del pasado próximo y reciente del personaje, que se mantiene ahí resonante, ¿no? En el objeto de la estatua. Es el síntoma, digamos, que mantiene perdurable y tácito, de alguna manera implícito, pero todo el tiempo amenazando y acorralando a Carol Carol. Y al mismo tiempo es el fetiche, que es la necesidad de recordar esa otra presencia y de encontrar una excusa para que esa presencia que dejó de formar parte de nuestras vidas vuelva a aparecer, ¿no? Y en ese sentido, ese objeto que siempre está y que está también en el momento en el que él la vuelve a recordar y que toma la decisión de hacer esta estrategia cruel, ¿no? De falsear su propia muerte, de fingir su propia muerte, siempre está presente, digo, ese busto, esa estatua
en principio resquebrajada, pero que él luego la vuelve a reconstituir y la vuelve a recomponer, como del mismo modo parece ocurrir con su relación. Y está ese objeto para darle esta sensación de fetiche y este vínculo íntimo y privativo de fetiche a Carol Carol con respecto a Dominique, ¿no? Es como una gran invitación ese objeto a que él lleve a cabo ese plan estratégico, esa táctica para que ella vuelva a formar parte de su vida. Por más cruel y por más impúdica e inmoral que parezca ese procedimiento, ¿no? Ese objeto está ahí como una gran invitación para que él lleve a cabo este tipo de acciones y por eso está esta tensión ahí latente que planteaba muy acertadamente, creo yo, Zizek, entre síntoma y fetiche y cómo estos objetos que forman parte de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día, de pronto también resguardan esa fuerte tensión simbólica, siniestra en términos psicoanalíticos, como decíamos, de extrañamiento de lo cotidiano, de pronto ver una fotografía y no terminar de dilucidar si lo que hay ahí es un recuerdo fecundo y feliz y alegre, ¿no? Y digno y festivo, o es algo que resguarda algún trauma de la niñez, ¿no? Esa tensión que muchas veces se encuentran en este tipo de objetos y que también decide Kieslowski mostrárnoslo y sugerirnoslo, por ejemplo, con esos flashes del momento del casamiento, ¿no? De esa ceremonia, que se da a entender que ocurren como disparadores, como visiones de Carol Carol, de su introspección, ¿no? Como secuencias oníricas. Pero bueno, eso obviamente está abierto a interpretación, no queda del todo claro. Pero sin duda son disparadores y proyecciones que se generan a través de objetos, en este caso, creo yo, más individualizados en esa pieza de mármol. Muy bien, en el chat había un comentario de Nélida que no había leído hace unos minutos, que dice, me llamó la atención que tanto en Bleu como en Blanc se repite la secuencia de la anciana que intenta tirar una botella descartable en el contenedor. Me pareció símbolo de ambos personajes descartados y aislados de su entorno, totalmente. Es muy interesante ese gestus, podríamos decir, autoral, que siempre también forma parte de las películas de Kieslowski, lo hace también en el Decálogo, ¿no? Con la aparición de este personaje del ángel del destino que aparece también siempre en el momento de quiebre, de revelación, de epifanía. Acá está ese gesto tal vez más sutil en el personaje, que en este caso creo que también es masculino, no es una anciana, sino un anciano. Díganmelo esto si ustedes tal vez lo vieron de otra manera, porque tampoco queda del todo claro, pero me parece que es interesante para conectarlo también con esta lectura que planteaba Natalia, ¿no? De que en este caso tenemos la perspectiva, la focalización en términos audiovisuales de un personaje masculino, ¿no? Con Carol Carol. Y es también, asimismo, masculino el anciano que tira la botella. Ahí me dicen que sí, así que genial. Sí, efectivamente, ¿no? Este cambio en la identificación del punto de vista también es interesante. Que insisto con el Decálogo porque es otra obra previa, que bueno, la mayoría conocerán, muy célebre, de Kieslowski, donde casi siempre, en casi todas las historias que él plantea ahí, que son relecturas de los 10 mandamientos judeocristianos, está la perspectiva también puesta desde el punto de vista masculino. Y en este caso, con azul y rojo, hay quiebres, ¿no? Ante esa perspectiva, así como en la doble vida de Verónica, pero bueno, Carol es la excepción, ¿no? En blanco, de ese punto de vista femenino. Acá se vuelve al masculino. Bueno, Milagros decía, la frase la igualdad es muy buena. Tato dice, desde el punto de vista de la narración cinematográfica, más allá del color de la bandera, el blanco, algo que también señalaba muy bien Natalia, sirve como símbolo para llevar la historia hacia adelante. Primero el blanco como pureza, algo casi virginal, es cierto, ¿no? Como algo impoluto, celestial. También la puricidad, ese nivel de purificación lo podemos ver en el rostro de Dominique, ¿no? Sin dudas. Luego el blanco como un no color, es verdad esto de la sustracción, de la síntesis sustractiva que decía también Natalia, en términos lumínicos el blanco es la ausencia de color, simbolizando quizás a alguien que se siente como una no persona y por último como página en blanco, totalmente. Está muy interesante también esa lectura más existencialista, que de algún modo también está planteada en la película como conflicto interno en Carol Carol, ¿no? Hay un conflicto en él que no tiene que ver solo con la impotencia sexual y la impotencia afectiva, ¿por qué no? Porque no se puede terminar de consumar y de consolidar su lazo con
con Dominique, sino también hay algo existencial en cierto sentido. Él se siente por momentos despojado de todo y si bien el que se quiere quitar la vida porque se ve absolutamente desilusionado y decepcionado por esos grandes ideales modernos que empiezan a imperar en Europa, si bien el que se ve frustrado es Nicolás, hay algo de esa frustración existencial de página en blanco, de no existencia, que la podemos ver también en Carol Carol. Creo que Blanc y Bleu se vinculan desde la mirada del director como una crítica a la utopía de la Europa igualitaria, dice Andrea, ¿no? Totalmente, esta es como una síntesis de esto que decíamos, esas grandes ideas utópicas, progresistas, ¿no? Modernas, propias del liberalismo y del igualitarismo que empiezan a imperar en esta nueva Europa floreciente, incipiente, naciente. ¿Cómo se puede hacer entrar en crisis todo esto a partir de un recorte humorístico, satírico, paródico e irónico de un personaje que por momentos nos da risa, ¿no? Por todos sus fracasos consecutivos que tiene en las primeras escenas de la película. Es interesante cómo a partir de eso Kieslowski está haciendo una crítica a toda esta gran utopía europea igualitaria, como dice Andrea. También al ser un conflicto interno, dice Tato, se hace difícil de mostrar, de filmar, igual que el color blanco. Totalmente. La exteriorización y materialización de un conflicto interno siempre es algo que requiere de un fuerte soporte y complemento desde los aspectos estrictamente formales y propios del cine. En este caso, el color, ¿no? La sonoridad también, obviamente la dimensión sonora. Pero como mencionábamos hace un rato, más hacia el principio, la cuestión de cómo trabajar los contrastes y las tonalidades en términos de colorimetría, que no solo refuerzan el conflicto dramático, sino que hacen al conflicto dramático, porque el cómo y la forma, los procedimientos recursivos propios del cine hacen al sentido de la película, ¿no? Entonces esto que dice Tato me parece súper interesante. Bien, antes de seguir con el chat, había algunos comentarios de gente que quería hablar con audio, así que les invito y después sigo leyendo el chat, que hay un montón de intervenciones interesantes. Sí, no sé si alguien más quería hablar. Yo, por esto que Adelante, dijeron adelante. que me gustó mucho que se contrapone a esta utopía de la Europa igualitaria, como una ironía, y además también puntualmente Francia, por lo menos en el inconsciente colectivo popular, vieron que los franceses son se los toma como muy nacionalistas y muy reacios a lo que viene de afuera, ¿no? Siempre te dicen, yo puntualmente mi única experiencia en París no lo viví así, pero viste que siempre te dicen, no, a los franceses no les llegues a hablar inglés porque te van a mirar mal, todo lo que venga de que no sea la lengua francesa está mal, está un poco, es medio también un estereotipo, pero acá se muestra bastante cómo a él lo aíslan por no saber la lengua, ¿no? Entonces, justamente por Fran, también esto de la utopía, sí, bueno, bien que vengan los inmigrantes y también, bueno, todo el conflicto con Argelia que sigue, ¿no? O sea, supuestamente tiene que ser algo igualitario, pero de igualitario no tiene nada, porque se rechaza lo que no es propiamente francés. Totalmente. Sí, sí, también, bueno, todo esto que vos decís recién, ay, no me acuerdo tu nombre, quien había hablado recién, creo que Milagros, ¿no? Sí, Milagros, sí, sí. Milagros. Totalmente, digo, eso también es evidencia de cómo se perpetúan y se legitiman grandes discursos. Y bueno, para entenderlo en el marco de esta película, lo que hace Kieslowski es también tomar ese riesgo, digo, de enfrentarse a esos grandes discursos. Por eso la idea incluso del matrimonio como un gran discurso, ¿no? Y no estamos desde acá, desde este espacio, mi intención no es atacar el matrimonio como institución simbólica ni como institución política que cumple un rol social, tiene sus funciones y demás, pero sin dudas hay un posicionamiento también crítico por parte de Kieslowski, por lo menos a esa idea tal vez romántica del matrimonio, que tiene sus funciones, como decíamos, cumple, bueno, genera
derechos en los contrayentes, digamos, implica no solo una institución, un lazo y un vínculo en términos emocionales, sino también simbólicos, productivos, es signo de un porvenir, signo de una reproducción social en el marco de un sistema, y también, digo, hay, por ejemplo, ahí un posicionamiento crítico entre el gran discurso del matrimonio, que también está en otras películas previas de Kieslowski, ¿no? En esta idea de el miedo y el riesgo que implica también romper no solo con un lazo afectivo, sino también con una gran institución simbólica en la que este personaje se encontraba enmarcado, que es la del matrimonio, que es la de un vínculo en ese sentido, con sus derechos y obligaciones, digamos. Las consecuencias para él van a ser trágicas a partir del divorcio, ¿no? Generan este despojamiento y esta desposesión total en donde él se ve obligado y humillado y obligado a abandonar a la Francia, ¿no? Con esos grandes discursos. En el chat había algunos comentarios de antes que me interesaba leer. Dice Andrea, creo que Blanc y Bleu se vinculan desde la mirada, eso ya lo había leído, perdón. Lo del conflicto interno que comentaba Tato. Dice Hernán, tanto en azul como en blanco, los protagonistas mueren como paso previo para la redención. Julia aislándose de su mundo social, Carol fingiendo su propia muerte. Sí, digamos que de alguna manera ese momento final, ese posicionamiento final de los personajes, por más de que se sugiera, bueno, se evidencie el desenlace, lo que evidentemente pasó con estos vínculos en el final de Rojo, en verdad hay una cosa de incógnita, de enigma, ¿no? De cosa de final inconcluso, que es muy propio también de los modos de representar y de narrar de Kieslowski, y de dejar a sus personajes en los desenlaces en situaciones incómodas, como a medio camino, como transitorias, ¿no? Sabemos que lo que ocurre con Julie, al fin y al cabo, es que puede empezar su duelo una vez que termina la película, ¿no? Y la tranquilidad y esa paz mental que comentábamos hoy hacia el principio, cuando decíamos que lo que hay al final, al cierre de esta trilogía en los personajes, son lágrimas de seguridad, ¿no? Y un pesar y de alguna manera, una exorcización, sí, podríamos decir que hay como un exorcismo de todo ese pesar y toda esa acumulación de angustia, que no deja de ser representación de la tranquilidad que al fin y al cabo pueden tener los personajes. Es como el momento en el que empieza ese duelo Julie, al mismo tiempo que acá Carol queda en esa situación y en ese lugar bueno, de es una persona sin identidad que tiene que empezar a ver cómo reencuentra su camino. Además, ante la nueva confesión que le hace de algún modo Dominique al decirle que se quiere volver a casar con él de una manera totalmente distante y aislada, ¿no? Y que no queda, bueno, que se disuelve en esa comunicación sígnica, podríamos decir, ¿no? Andrea dice, para mí es una anciana y esperaremos el final de la trilogía para ver que alguien le ayude. Hay como una continuidad ahí en esa subtrama de la anciana que es interesante, y de nuevo, ¿no? Son como gestos simbólicos que hace Kieslowski desde los aspectos formales. Digo, está todo el tiempo plagando a sus películas de pequeñas metáforas que permitan, bueno, analizar cómo se identifica ese personaje con la cotidianidad que lo rodea, ¿no? Cómo se identifican los protagonistas de estas películas con cosas que pasan todos los días aparentemente, pero que para ese personaje significa algo más. Hay un recorte y hay un detenimiento en el detalle permanentemente, como ocurre también en la escena de la moneda que él intenta tirar al río y se le queda pegada en la mano, ¿no? Ese es un gestus simbólico que significa mucho para el personaje y por eso está el detenimiento desde la trama en esos aspectos, que si nos procuramos analizar en términos de narración, podríamos decir que son irrelevantes para la trama en términos estructurales, ¿no? Porque no, de algún modo no refuerzan, no fortalecen, por ejemplo, la progresión de la curva dramática en el marco de un conflicto, de ese conflicto del personaje. Pero sí van acumulando y van cargando de significación lo que a él le va ocurriendo internamente. Nos van sugiriendo cada vez más qué es lo que le puede llegar a estar ocurriendo internamente a Carol, ¿no?
ese detenimiento en los detalles, e insisto, en los objetos que forman parte de la cotidianeidad y en generar un distanciamiento y una suspensión dramática y por lo tanto un extrañamiento en esos objetos que forman parte de la cotidianeidad, es lo que también creo que dota de mayor singularidad y particularidad de estas películas, ¿no? El hecho de la anciana que aparece, esa figura anciana, por más de que sea masculina o femenina, es interesante. Nélida dice, Carol grita sobre la nieve blanca, después del ataque de los ladrones, soy libre, es cierto. Hace como esa exclamación, evidencia esa sensación. Hay otra irrupción, dice Andrea, continuidad de enganche de Julie en el juicio del divorcio, de un lado y otro de la puerta, es verdad, se nos identifica la aparición del personaje de la primera historia, inclusive con un juego ahí de enfoques y desenfoques en el fuera de campo, no quiero decir, en la profundidad de campo de la imagen del encuadre, que está interesante. Las lágrimas en la escena final pueden significar que en él está la decisión, elegir también duele, genera angustia, ¿no? Las lágrimas como recuperar las decisiones sobre sus vidas. Sí, de nuevo, volvemos a esta idea de las lágrimas como un sentimiento, una manera liberador, pero que de liberador no tiene nada, en tanto ese personaje va a tener que en ese momento empezar a tomar decisiones con respecto a qué hacer con su vida, porque evidentemente hay algo que, bueno, que lo mantiene movilizado, que lo mantiene pensando en qué es lo próximo que le puede llegar a suceder. En este caso hay una confesión, él ve esa evidencia de que Dominique lo amaba o había un afecto verdadero, franco, honesto hacia él, y algo va a tener que hacer, una decisión va a tener que tomar en términos prospectivos con respecto a su vida, ¿no? Bien, ¿había un comentario de alguien que quería decir algo? Yo quería hacer algunos comentarios, en realidad a raíz de la figura de Nicolai, que vos habías traído, mencionando, y la frustración, vos decías la frustración de los ideales, ¿no? También del capitalismo, y a mí la subtrama de Nicolai eh, me hizo acordar mucho a la película esta Contraté a un asesino a sueldo, de Harry Contract Killer, de Aki Kaurismäki, ¿no? Que encima también es muy reciente, donde la trama básicamente es la misma, de la de Nicolai, en donde justamente se pone ahí en juego esta frustración de los ideales capitalistas, cierta deshumanización, ¿no? De este nuevo, o sea, del capitalismo neoliberal, que es el contexto histórico de trasfondo, ¿no? Década del 90. Y entonces ahí también aparece, me parece, como una idea de la igualdad eh, capitalista, ¿no? Como este juego también de la igualdad comunista de la cual venían los protagonistas en Polonia, se pasa a una nueva igualdad capitalista, o sea, cierta serialización y deshumanización también, ¿no? Producto del capitalismo también, sobre la cual aparece, ¿no? la reacción de Nicolai. Y esto a su vez de la deshumanización también juega en la historia del mismo Carol y cómo la película plasma el pasaje este, ¿no? Del comunismo al capitalismo y el proceso, bueno, originario de la acumulación capitalista, lo que se conoce como la acumulación originaria, eh, muchas veces, se suele decir muchas veces asociada también a actos delictivos, ¿no? Y en donde entra en juego, donde entra en juego o en contrapunto la promesa de un mundo más lumínico, que ahí el hermano de Carol, cuando Carol llega al pueblo, le dice, y ve que el cartel de la peluquería tiene luces de neón, y le dice, bueno, ahora somos parte de Europa, ¿no? Me parece que ahí hay también como un contraste entre esa promesa de un mundo mejor y justamente con más luz, una luz artificial, ¿no? Justamente, que Total. también se contrapone con el blanco, que está en esa misma escena y bueno, y que le da el título también a la película y que también puede hacer referencia a la luz.
natural, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Y fíjate también en el momento, bueno, estás haciendo referencia al personaje de Nicolás, cómo también de alguna manera se nos muestra este personaje en el principio, si bien se muestra empático, como decíamos, ¿no? Bondadoso hacia solidario, ¿no? Comunitario en su actitud de poder hacerle compañía en principio a Carol en su soledad extremada y en su peor momento. Al mismo tiempo, en sus expresiones y en su modo de comunicar las cosas, más allá de que obviamente hay un secreto crucial que lo va a revelar después en el momento en el que se iba a consumar el hecho de ese asesinato planificado y solicitado, él también se muestra como inexpresivo, ¿no? Hay cierta cosa de no exteriorizar lo que realmente siente, ¿no? De sus pesares, de su conflicto interno, de no, la incapacidad de poder exteriorizar eso que siente en estos rostros que se muestran también como catatónicos, ¿no? Como bloqueados, como censurados, en contraposición a la transformación casi repentina que vamos a empezar a ver precisamente me había silenciado, me parece. No sé qué toqué, disculpen. En fin, estaba tratando de hacer esta diferenciación que se ve también en el tratamiento de cómo se muestran y cómo se expresan y gesticulan estos personajes. A Nicolás se nos muestra como alguien inexpresivo, incapaz de exteriorizar lo que realmente siente. Hay algo catatónico y bloqueado en su rostro, en su expresión, por más de que sea empático hacia Carol, se muestra como un personaje apático, ¿no? Socialmente hablando. Y en cambio, Carol es cada vez el otro extremo, ¿no? Con esa exacerbación y esa cosa grotesca que podemos empezar a ver en sus expresiones. Luego hay otros gestos y otros detenimientos en características particulares del personaje que empieza a incorporar, como el hecho de peinarse con la gomina, bueno, y todas esas cuestiones que tienen que ver con la parafernalia empresarial en la que empieza a escalar, ¿no? Con su nuevo contacto con estos grupos mafiosos y como decíamos, empieza a liderar esta gran empresa inmobiliaria, eh, este sustento, digamos, del poderío que empieza a tener, pero también Nicolás se muestra como de alguna manera paralizado, ¿no? Frente a lo que quiere decir. Y una vez que ocurre el momento crucial en el que casi muere, casi se lleva a cabo esta decisión primaria que él tenía por representativamente, digamos, de esta frustración y de esta desilusión por la gran nueva Europa que se estaba consolidando, ¿no? Esta consagración de una supuesta sociedad idealizada de la Varsovia de aquellos años, él le hace otra confesión a Carol en ese momento crucial, determinante de la película. Y le dice de manera, sí, franca, honesta, porque ya perdió todas sus corazas de seguridad, toda su vergüenza y puede finalmente abrirse y desnudarse emocionalmente ante su compañero, ante su amigo, y le dice, todos sufrimos, ¿no? Y ya sé que todos sufrimos, soy consciente de eso, pero yo quiero sufrir menos. Y en esa frase tan breve, que parece tan bueno, ingenua y espontánea en el personaje, en un personaje que habla poco, ¿no? Que tiene poco intercambio y que se muestra inexpresivo en la mayor parte de la película, está dando cuenta de esta cuestión del egoísmo, del bienestar personal, ¿no? Del narcisismo primario, diría Freud desde el psicoanálisis, porque al fin y al cabo no importa tener una familia previa, no importa tener hijos, no importa cumplir con toda esa serie de patrones preimpuestas por un sistema, obviamente, en función de esa mirada en perspectiva, de esa mirada progresista, iluminada, brillante de un futuro en términos de progreso, de éxito personal, si al fin y al cabo lo único que cuenta es poder vivir placenteramente, podríamos decir, el presente, ¿no? Y esto contrasta con esta perspectiva de promesa constante de un futuro brillante, que es precisamente lo que se empieza a consagrar en aquellos años, ¿no? Como esa idea del éxito y del progreso y de la felicidad, que no deja de ser una promesa constante, así como ese objeto y esa estatua es para Carol en su intimidad una promesa constante del reencuentro con Dominique, ¿no? Ahí también hay otro paralelismo, hay otra analogía, creo yo, y otra, bueno, representación alegórica. Pero insisto en que, volviendo a Nicolás, ¿no? Con la aparición de Carol parece haber un cambio en su parecer, un disfrute que aparece, ¿no? Que se puede palpar
esa cuestión del aprovechamiento y del agotamiento del tiempo presente en la escena que viene inmediatamente después, cuando se los ve a los dos gritando, ¿no? Con una sensación de contraste absoluto a lo que se veía previamente cuando él quería ser asesinado. Entonces me interesaba detenerme en Nicolás, que me parece que simbólicamente, como decías vos recién, es un personaje importantísimo, ¿sí? Que no está casualmente incluido en el conflicto principal de esta película que atraviesa Carol Carol. Y es una representación sin dudas de esta sistematización, esta cosa mecanizada y automatizada que siempre está prometiendo un futuro mejor, ¿no? Como las grandes utopías modernas del sujeto burgués consolidadas en el siglo XIX, ¿no? El porvenir de los grandes paradigmas eternos que en este caso ya estaban encontrando lugar en esta Europa floreciente poscomunista. Y la preferencia, en todo caso, de un tiempo presente en contraposición a la promesa constante de un futuro perfecto, ¿no? Poder ser feliz, dice Susana, ¿no? En el chat. Esa promesa constante del poder ser feliz, que también es un gran discurso y una gran fórmula canónica que todo el tiempo se nos impone, ¿no? De cuál es la fórmula para ser feliz, como si hubiera una. Bien, no sé quién quería hacer un comentario ahora, porque escuchaba el micrófono. Hola. Buenas. Yo quisiera... Por favor. Isabel, ¿me escuchás? Hola. Se escucha perfecto. Sí. Sí, yo quería comentar... bueno. No, quería referirme a dos cuestiones que vi yo como estas reiteraciones entre Blue y Blanc, que es, por un lado, una gran importancia a la estructura del Palacio de Justicia. Tanto en la anterior se la ve a Julie subiendo esas escalinatas y se ve el grabado de la palabra libertad. Es la primera que está. Y acá también él se para, le pregunta al guardia, que le contesta como diciéndole, mire, si lo citaron, es acá. Y ahí ya aparece en el frente la palabra libertad y además igualdad. Pero además hay otra cuestión. Cuando Julie está buscando al amante del marido, que le dijeron que era una abogada, se acerca primero a una mujer, que no sé por qué, ella cree que es esa, y es Julie Delpy. Esa primera mujer que se le acerca y ella le corre así, le mueve el hombro como para verla mejor, y es Julie Delpy, que casualmente es la actriz de esta otra película. Hay algo ahí de la reiteración que me parece interesante. Y por otra parte, lo que creo que acá está en cuestión en esta película es el gran tema de la inmigración, de no sentirse en la propia patria, y que está fundamentalmente expresado en la lengua, en no tener la lengua, que es como el elemento simbólico básico para sentirse parte de. Pero no solo, yo no lo veo solo de los franceses respecto de Carol, porque cuando a ella la detienen en el hotel de Varsovia, la policía, también le dicen, bueno, ahora vamos a llamar a alguien del consulado, porque ella tampoco entiende el polaco ni se puede hacer entender en la lengua del lugar en el que está. Entonces parecería que en este juego que yo algo le veo como de víctima, victimario, el amo y el esclavo, donde él en París es una víctima, es un impotente total que no tiene nada, pero ella es también así en Varsovia. O sea que hay ahí un juego de víctima-victimario que yo lo veo bastante atravesado por la cuestión de la inmigración. El que es el inmigrante es el que está como privado de todo, al estar privado de la lengua. No sé, eso ahí a mí me hace esa resonancia referida al tema de la inmigración. Eso Sí, quería decir. totalmente, sí, es súper interesante y además
Bueno, en esto mismo se puede encontrar el vínculo. Vos hablabas en principio de este recurso que también es propio de Kieślowski como figura autoral. Es un recurso, digamos, estilístico de la reiteración, de la repetición de alguna escena, de algún personaje, de algún gesto simbólico que da cuenta de lo que está sintiendo ese personaje, ¿no? De lo que está, del padecimiento interno de ese personaje. Como decíamos, bueno, referíamos al detenimiento en determinados objetos, en acciones, como lo de, bueno, empieza a peinar con gomina, empieza a tener un auto que no es cualquier auto, esta indicación que le hacen a los obreros, al arquitecto en realidad, en esta construcción que le está haciendo, de que los muros tenían que ser un poco más altos, en fin, todas esas series de detalles, de recursos, que son repeticiones en el sentido de cómo describir a un personaje, siempre las pone en funcionamiento Kieślowski en sus películas. Y esto último de la inmigración también, y tiene un fuerte carácter humorístico. Digo, en esta película, si hay algo que tiene de contundente, de crudo y más tajante que el resto, en el sentido de que tal vez es menos poética y alegórica en términos de eso, de cómo plasmar la realidad de un personaje como algo crudo, como algo cercano, como algo próximo, en este caso lo hace a través de el extremo y de la exacerbación del humor, ¿no? Propia del humor. En este caso podríamos hablar también de recursos estilísticos como la ironía, podríamos hablar de grandes categorías como la parodia, como la sátira, que es precisamente eso, ¿no? Llevar al extremo, a partir de una figura retórica, de una modalidad enunciativa distorsionada y exacerbada, que da cuenta de un posicionamiento crítico por detrás, ¿no? De una mirada aguda, cáustica y ácida de la realidad crítica, sin dudas, como venimos diciendo de Kieślowski. Por ejemplo, del tema de la inmigración, ¿no? Y fíjate cómo al principio estos pequeños énfasis, ¿no? e indicios y anticipaciones que hace Kieślowski para degradar al personaje, como por ejemplo lo del idioma, de que necesita al traductor para poder comunicarse con el juez y aún así tampoco puede, y le recrimina al mismo juez el hecho de no saber francés como algo en contra, como un agravio hacia él, ¿no? El hecho, bueno, la paloma que caga sobre él en la primera escena de la película, prácticamente, las escalinatas del Gran Palacio, esto que le pregunta, ¿no? En un principio a la persona ahí, al guardia, si estaba donde debía estar citado, en fin, todas cosas como muy extremas que hacen, que va acumulando este personaje y que hacen que resulte hasta humorístico, ¿no? Chaplinesco, como decía el propio Kieślowski, que dice que las indicaciones que le dio al intérprete en este caso es que sea como Chaplin, de algún modo, el personaje. Hay muchas Pero, referencias al cine de Chaplin, también a Buster Keaton, podríamos decir. Pero bueno, disculpe, sí, no, porque me acordé que otra cuestión relacionada con la inmigración es que el acercamiento de Mijail, bueno, no me acuerdo bien cómo sí, se llama, sí, en Nicolás. realidad no es por solidaridad. El primer acercamiento es porque él escucha una música que es de su patria. Él reconoce una música como conocida. Es decir, que ahí también hay algo que lo reconoce como compatriota. ¿Cómo? ¿Qué hace este sujeto acá tocando esa música que es tan cercana a mí? ¿No? Y ahí se produce una cierta hermandad. Yo no sé si este señor es tan solidario con cualquiera que está pidiendo en el subte. Tal cual, es tal cual como decís vos, como si siente empatía por él y lo ayuda porque es un compatriota, es un igual, es lo mismo, o sea, sí, me encantó eso, tal cual. Sí, Por eso, totalmente. por eso el tema este de la inmigración a mí me resulta lo veo como bastante predominante y como bastante eje, porque bueno, después de hecho sabemos que aún dentro de las mismas patrias o dentro de los mismos territorios la igualdad no existe, es una utopía, ¿no? Pero hay algo que hermana desde el hecho de ser compatriota y de sentirse como más seguro a través del dominio de la lengua y de ciertas pautas culturales que el estar en la propia patria aportan, ¿no? En cuanto a seguridad y ese tipo de cosas. Sí, eso. Totalmente, sí. Y vuelve ahí entonces
como decía, y bueno, obviamente, el gran tema de la igualdad, ¿no? Como eje temático y cómo el anclaje de estos ejes temáticos, volviendo un poco a la cuestión que decía yo de las articulaciones humorísticas que hace uso acá Kieslowski en esta película en particular, como recurso de estilo, el tema de la ironía, de plantear una mirada crítica desde la ironía y de ir tejiendo estos grandes temas, como el de la igualdad, como la cuestión de la inmigración, del reconocimiento, sí, de una patria, en este caso en las melodías que él estaba haciendo, y que además por eso vuelvo constantemente a los procedimientos formales y a las operaciones y articulaciones, en este caso más paródicas y satíricas que hace Kieslowski para construir esta cosa extremada de los personajes, casi caricaturesca. Porque el recurso y la connotación propia del recurso de la parodia es la degradación de un otro. La degradación de un otro entendida en términos de que, bueno, se parte tal vez de un texto previo, o de un ideal, como decíamos al principio, siempre se está partiendo de un contexto, de una idea, de algún valor, de algún lema, de alguna semblanza, o puntualmente de algún texto y de alguna película previa donde se tejen relaciones a modo de alusión, de homenaje. Siempre se está partiendo de algo y siempre se lo está trastocando, siempre se lo está distorsionando y dislocando. Y en este caso lo que hace el recurso de la parodia y de la ironía, como se trabaja fuertemente en esta película, es a través de la degradación, de llevar un extremo a través de la degradación. Y eso hace Kieslowski con su personaje en casi toda la primera mitad de su película, y un poco también lo hace luego con Nicolás, más tardíamente, posteriormente hacia el cierre, lo hace de manera contundente con Dominique, ¿no? En ese quiebre de roles, en esa dislocación de roles entre Carol y Dominique, y esa supuesta y aparente igualdad en términos de humillación a la que alcanza ese vínculo afectivo, pero insisto, con la degradación del otro como principal procedimiento discursivo en el humor, para trabajar el humor y para trabajar la ironía y la parodia. Y en este caso está también en el tema de cómo se muestra esto bueno, del no saber hablar, de no saber comunicarse y expresarse en otra tierra que es muy cercana, pero al mismo tiempo es muy lejana, porque está el impedimento del idioma. Y lo podemos ver en él en el principio, como bien señalabas vos recién, y lo podemos ver en ella luego cuando no se puede comunicar en el momento en que es condenada por homicidio, ¿no? Por el asesinato de su propio marido. Insisto con esto de... Sí, no. Adelante. No, perdón. A mí me surge vinculado con esto que se está diciendo, que creo que hay una pregunta moral que se plantea, que es, digamos, ¿cuánto sufrimiento es tolerable en pos de la utopía de la igualdad o en pos del valor de la igualdad? Porque, digamos, Carol, digamos, tiene ese, de estar en el fondo social, llamémosle así, su reivindicación supone posiblemente estafar al campesino o comprarle una propiedad a un precio mucho menor, sabiendo que en esa propiedad se iba a hacer un negocio gigantesco, qué sé yo. Uh-huh. Y por el otro lado, esa reivindicación va de la mano de un sufrimiento a la mujer, es decir, acusándola falsamente de su propia muerte. Entonces, ¿cuánto se puede tolerar de sufrimiento de otro para... en pos del valor de la igualdad? Porque, digamos, la utopía de la igualdad también puede suponer, no sé, sacrificar una generación en pos de la sociedad sin clase, no sé si me explico. Entonces, ¿cuánto es tolerable que se haga sufrir a otro en pos de que las personas sean iguales o sean tratadas como iguales? Eso me parece que hay una pregunta moral ahí que se plantea o a mí me surge, no sé. Sí. Sin dudas está... A ver, ¿era vos, Hernán, que estabas hablando? ¿O Hernán quiere sumar ahora? Ah. Sí, perdón, sin duda sería la contradicción entre el fin y los medios, ¿no? Lo que plantea Hernán. Claro, exacto. Totalmente, sí, es interesante. Estaba leyendo acá el chat que decía Natalia, además de acuerdo con lo que nos mostraba Blue, estamos ante la consolidación de la Unión Europea, de nuevo, sí, volviendo a Azul, a la primera película de esta tríada, teníamos el hecho de, bueno, la pieza instrumental, ¿no?, como representativa y simbólica de esa consolidación de una Unión Europea, de una unificación europea. Por eso todos los temas también se van tocando, y también, obviamente, los replanteamientos éticos de preguntas morales, como decía recién
Hernán, en este caso de, bueno, realmente lo que ocurre hacia el final en toda esta estrategia disparatada que lleva a cabo Carol aparentemente para hacer regresar a su desesperadamente enamorada Dominique, en verdad queda la duda y queda planteado también como se propone poner en tensión y en cuestionamiento y en jaque Cisse cuando analiza a la película, el hecho de que lo que ocurre internamente en él es una verdadera venganza en términos de igualdad, como decíamos, de igualdad de humillación, de igualdad en términos de cómo sentirse un otro, no un enemigo, sino precisamente un otro, un desconocido, un ajeno o un impropio en una tierra ajena, precisamente en una tierra desconocida, ¿no? Esa sensación de otredad que no te convierte inmediatamente en alguien como en un enemigo en ese sentido. Perdón, se me trabó. En un enemigo, en una figura que está generando algún tipo de riesgo o que se ve como una figura destructora en una tierra nueva, sino precisamente en esa mirada estigmatizante que se descubre esa otredad como alguien ajeno, como alguien impropio, como alguien que viene de otro lado y que por lo tanto es un excluido, no por ser enemigo, no por poner en riesgo los ideales, sino simplemente por no pertenecer, ¿no? Y eso está también en la idea siempre latente de cómo concebir al inmigrante, al que viene de otro lado, al que viene a apropiarse y a tratar de encontrar un lugar y de encuadrar y de encasillarse dentro de nuestro propio sistema de ideales y de valores y de códigos morales, como decíamos en un principio, implícitos y explícitos. Y en ese caso, él en Francia, en el principio de esa película, en París, era ese otro, era esa encarnación de esa otredad, no enemiga, pero sí ajena, sí puramente impropia, y eso se puede ver en el gesto simbólico del idioma, de la imposibilidad en la incomunicación. Por eso a mí me interesaba hacer este énfasis en la cuestión del procedimiento formal del que se vale Kieslowski, que es de la parodia, que es del humor, de la ironía, de la sátira, de llevar al extremo. Por definición, insisto en esto, por definición, la parodia y la ironía es la degradación del otro, la degradación de un discurso, y en este caso Kieslowski está degradando a sus personajes para lograr un humor en ese sentido y una identificación, ¿por qué no?, de la relectura ética que él plantea. Y bueno, esa sensación de otredad también está, creo yo, no en un sentido tal vez antropológico de quién es el otro, de qué es la otredad, pero sí en esta cuestión del que forma parte o no de la patria, del que es o no inmigrante, y en esto que decías vos también, Hernán, en esta pregunta moral de hasta cuánto se puede tolerar la igualdad cuando, si nos detenemos a pensarlo durante un segundo, nos damos cuenta de que en verdad nadie quiere esa igualdad, esa supuesta igualdad, sino que hay una sensación de más igualdad, de siempre querer más igualdad ante los demás, y eso obviamente encarna ambición, poder, y lo podemos ver en esta transformación que sufre Carol, que pasa de la impotencia a la potencia, claramente, a enmarcarse y a poder tener oportunidades inclusive por fuera de Polonia, ¿no? Por fuera de Varsovia, porque ahora sí es un europeo más igual, es un europeo que puede encontrar su lugar en estos estándares modernos, idealizados que empiezan a tener lugar en Varsovia. Bueno, no sé si se terminó mi idea, si se terminó de comprender, pero me interesaba como aunar bastantes de varios de los conceptos que ustedes fueron comentando. Lo irónico cómico es pensar a dónde se va, porque el vuelo es a Hong Kong. O sea, que en términos de esto que estamos analizando es como que va a otro lugar donde se va a sentir nuevamente, porque además va sin plata, sin trabajo, sin conocer la lengua ni las costumbres. Ahí también hay un giro que es irónico, ¿no? El que se vaya a Hong Kong, a iniciar una nueva vida. Totalmente. Y paso acá a leer algunos comentarios en el chat, porque había varios y me faltó leerlos. Pido disculpas que se me pasan rápido y me pierdo un poco. ¿Dónde me quedé? Hay otra irrupción, eso ya lo había comentado, de que decía Andrea, el poder ser feliz, Milagros menciona que no recordaba que aparecía el personaje de Delphi en azul, es cierto, yo tampoco.
bueno, lo de la consolidación de la Unión Europea como gesto simbólico que está presente obviamente también en Azul, que recién lo comentábamos. Andrea citaba acá la frase, la patria de un ave es el lugar donde nace, por eso después de ser sacado de la valija y apaleado, él dice, estoy en casa, ¿sí? Él reconoce a Varsovia como su casa. Está ese sentimiento de patria que también destacaban y señalaban muy bien cuando mencionaban el acercamiento, ¿no? Y el interés en ayudarlo que tiene Mikolaj en ese primer impulso por reconocer la melodía que él estaba tocando con el peine, ¿no? Interesante eso. Natalia dice, es interesante que el encuentro de los personajes se dé en el juzgado. Por un lado, en el descubrimiento del amante infidelidad, motivo importante para una ruptura conyugal, y por el otro, en el mismo escenario, el alegato de separación por la no consumación del acto conyugal, parte importante del matrimonio, el acto sexual consumado y el acto sexual no consumado. Totalmente. También es interesante para pensar en ese sentido. Yo no quería detenerme demasiado en esto, pero ya lo hemos hecho en otros encuentros cuando nos proponemos analizar a Kieślowski y siempre sobrevuela la idea simbólica del amor, que en este sentido, en esta película puntualmente, también aparece como esa gran obstrucción moral, como ese gran obstáculo moral que a él le impide seguir regodeándose, ¿no? y subiendo niveles en esas grandes jerarquías que empieza a tener con su nuevo imperio inmobiliario, con su nuevo rol empresarial, ese nuevo estatus económico de éxito profesional que él empieza a adquirir. Aparece ella, no aparece, reaparece, o estuvo siempre proyectada, implícita, latente, tácita en ese objeto, en la estatua, en su recuerdo, ¿no? Entonces, el amor también es una idea, también es un constructo sociocultural en ese sentido, que muchas veces es elevado y enaltecido a un nivel de paradigma, de canon moral, ¿no? De cómo tenemos que amar, de esto es amor y esto no, esas indicaciones que también son propias del sistema y que reproducimos día a día en nuestros actos cotidianos, en nuestras formas de relacionarnos con los demás, y que a él también se le aparecen como una gran obstrucción moral, como un debate pendiente, como algo que tiene que resolver él con su vida, porque si no, no puede seguir regodeándose de ese éxito, de esa aparente recuperación en términos de poder que empieza a tener, ¿no? Económica en este caso, porque se ve en el éxito económico que empieza a tener con ese poderío inmobiliario, en la empresa inmobiliaria. De pronto aparece ella, reaparece ella, como decimos, nunca se fue. Y ahí está la cuestión de que quedó algo pendiente. Ese acto sexual nunca fue consumado. Ella ya había dicho explícitamente y lo había humillado frente a un marco judicial, frente al juzgado, que su matrimonio no se había consumado y obviamente sabemos que el motivo principal es la impotencia sexual. Entonces hay algo pendiente que también es código moral, ¿sí? Que también es canon moral en el sentido de, bueno, ¿qué es el amor? Y tal vez hay una relectura ahí también ética, insisto, con que lo que hace entrar en juego Kieślowski es poner en cuestionamiento esos grandes patrones morales para ofrecer una relectura y una reflexión ética de esos grandes patrones morales que se nos suponen como inquebrantables e irrefutables, porque en ese sentido ética y moral no son lo mismo. La ética es poner en jaque un planteamiento moral, ahí está la diferenciación, y es interesante también cómo aparece la idea del amor, la idea del afecto, que al fin y al cabo es algo subjetivo y es algo que lógicamente va a tener sus códigos y sus contratos implícitos en el marco de una relación determinada. Y en este caso lo que ocurre un poco en el final también, creo yo que está sugerido en ese cruce de miradas de ambos, de Carol y de Dominique, es que la idea, la propia idea de amor subjetiva, íntima, personal, de su amor y su representativa de su lazo afectivo es esa, y nosotros como espectadores externos, aislados en cierto sentido, por más de que se nos invite a formar parte de la película y se nos transmita el conflicto interno de Carol, al fin y al cabo nunca vamos a poder comprender esa concepción del amor que es propia de ellos dos y que no es el canon moral al que supuestamente tienen que encuadrar, tienen que entrar, tienen que cuadrar para poder cumplir con las normas preimpuestas en un sistema, ¿no? En un marco determinado. Es su forma de amar, ¿no? Es su lazo afectivo. Y ahí también hay, creo yo, constantemente en las películas de Kieślowski, como en el Decálogo también se puede ver muy bien, esta cuestión de
reproducción, de cómo, de una fórmula de manera dogmática, de cómo se debe entrar en ciertos patrones del amor, de concepciones morales y generalizadas del amor, que al fin y al cabo es imposible que nosotros desde afuera podamos comprender una idea subjetiva del amor, ¿no? Creo que es importante poder entender también, llegar a ese nivel, ¿no? Poder deconstruir y detenerse en estas grandes ideas que se suponen como verdades, como lo es el amor, y de las formas de consumar ese amor, y de cómo en este tipo de películas, también a través del humor, de una tragicomedia, porque podríamos encuadrarla de algún modo en ese género, también se está proponiendo una reflexión de esos grandes discursos y de esas grandes ideas y conceptos como lo es la del amor, ¿no? Y qué hace o no al amor. Entender que al fin y al cabo, en el marco sociocultural en el que vivimos, y en el que vivía y en el que fue gestada esta película en los años 90, el amor es un constructo propio de la humanidad, propio de los seres humanos como seres simbólicos, es algo cultural y no existe una idea abstracta, pura, objetiva y neutral del amor. Así que ahí también hay otra crisis, hay otra contradicción, porque lo que alcanza un grado de canon moral se concibe desde afuera como algo objetivo, como algo imposible de ser cuestionado. Y ahí también está, creo yo, el interés de Kieślowski de repensar estas grandes verdades, eso que se presenta como una gran verdad incuestionable. Muy bien, bueno, avanzo, perdón por este detenimiento en la cuestión del amor, porque la mención que hacía Natalia me hizo pensar directamente a eso, ¿no? Al amor como otro paradigma moral y a la cuestión del acto sexual consumado y el acto sexual no consumado y este contraste que se ve ahí en evidencia porque se llevan al juicio a partir de eso, es el principal motivo, ¿no? El principal argumento. Ella dice el matrimonio no se consumó. Milagros hace una referencia, luego dice Camus habla de eso en Los Justos. Hernán dice que va a buscar esa obra, muy bien. Graciela dice, muy significativa la escena cuando él mira al cielo admirado y lo caga la paloma, ¿no? Que creo que es uno de los primeros momentos que tenemos de la película, donde ya queda claro también de entrada cuál va a ser el modo de, bueno, vuelvo constantemente a las operaciones irónicas de las que se vale Kieślowski en esta película para degradar al otro, en este caso al protagonista. Hay una degradación y hay un indicio y una insistencia en poder definir cómo es ese personaje o cómo es tratado ese personaje, como decíamos, en términos de no un enemigo, pero sí como un otro ajeno, impropio, incomprendido, y eso está desde un principio, ¿no? En ese gesto que parece tan banal, pero que es muy descriptivo. Liliana dice, en ambas películas aparecen las palomas en estampida frente a los personajes, me quedé pensando en qué simbolizan para el director, es cierto. Bueno, hay algo también, la paloma blanca representativa de la paz, también tiene su carga simbólica, y en todo caso también ahí hay otro eje temático interesante para meterse, ¿no? Perdón, ¿alguien quería decir algo? Adelante, perdón que hablé mucho. ¿No? Sigo leyendo acá, Andrea decía en el chat, también se juegan todas las pelis el vínculo que tiene Kieślowski con la religión católica, ¿no? Totalmente, algo que no habíamos mencionado. Cuando él le deja la herencia a la iglesia, cuando se mira al espejo y después de comprar los terrenos, y está la imagen de la Virgen, y ahí está su reflejo distorsionado, borroso, ¿no? Lo podemos ver a través no es un espejo, es la Virgen, es la imagen de la Virgen, y ahí aparece el reflejo distorsionado y turbulento de él, ¿no? En evidencia de esa transformación que está teniendo el personaje, poniendo siempre en escena, dice Andrea, como símbolo de alerta, ¿no? La representación del cristianismo polaco ortodoxo. También, de nuevo, otro modo de operar, otro canon moral, porque la religión también se vuelve canon moral, también se vuelve mandamiento y canon moral. En este caso, ¿no? Fede dice, y se juega mucho con la muerte y la resurrección, la de Nicolás, la de Carol al final, totalmente. La idea de la muerte ahí sobrevolando está constantemente, además de la caída y resurrección, el camino del héroe en su vuelta a Polonia.
si hay algo que está muy puesto en evidencia y como decíamos, de manera muy contundente, a diferencia tal vez de Azul, la película previa, donde la progresión y la transformación en el personaje era más paulatina y justamente más progresiva, acá hay algo más contundente, más vertiginoso, más abrupto, que lo podemos ver, como decíamos, en el detenimiento que nos ofrece Kieslowski en sus acciones, en este reflejo que mencionábamos recién, porque lo señalaba muy bien Andrea, o también, bueno, en cómo se nos muestra en actitudes cotidianas. Hay un plano secuencia donde todos los asistentes lo acorralan y lo atosigan y le hacen preguntas a Carol Carol, en evidencia de, bueno, del nivel de liderazgo, ¿no?, que él empieza a manejar y de aparente autogobierno, ¿no?, en términos de que ahora tiene el poder sobre su persona, sobre sus decisiones, ahora se muestra como alguien seguro, confiado, ¿no? En ese sentido, autogobierno. Y hay una transformación, como dice muy bien acá Fede, en un sentido de lo que narrativamente se concibe como el camino del héroe, ¿no? Para que haya un camino del héroe, para que haya narración, si queremos ponernos en términos más, bueno, narratológicos y más específicos, tiene que haber transformación de personaje. Y en este caso hay una transformación de personaje crucial, que más que paulatina y progresiva es como abrupta, repentina, pero está, ¿no? La caída y la resurrección. En fin, de entrada se nos muestra como un personaje que va a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque uno de los primeros gestos descriptivos que caracterizan a ese personaje que nos muestra Kieslowski es la inseguridad, ¿no? Es la mala suerte y la inseguridad que muestra ese personaje porque no sabe ni dónde está parado, porque no sabe a dónde lo citaron y está frente a ese gran edificio y le pregunta al guardia dónde está, ¿no? Y hay algo en el gesto y en la expresividad que ya nos da cuenta de esa inseguridad. Entonces, en un principio ya está esa contrariedad puesta en juego, ¿no? Que muchas veces cuesta identificar en relatos tal vez de índole más clásico, donde se nos muestra al personaje seguro y confiado de entrada, y posteriormente el desequilibrio que moviliza a ese personaje en busca de un objetivo. Acá tenemos de entrada a un personaje que está contrariado, y a los pocos minutos se nos va a mostrar cuál es ese conflicto que lo tiene perturbado, ¿no? Pero está constantemente esta idea, por eso remarco lo de la transformación repentina que sufre el personaje en la mitad de la película más o menos, luego de la muerte fallida de Nicolás, que funciona como quiebre, ¿no? Como vuelta de tuerca. Y me interesaba insistir con la cuestión de que esto también lo remarca Zizek. Igualmente ahora hago una pausa a ver si alguien quiere hacer un comentario para no quedarnos sin tiempo y no terminar hablando yo como monólogo. Así que les pregunto, creo que había algún comentario de alguien. ¿O no? Yo no había puesto la mano, no sé si alguien había hecho alguna consulta. Yo tenía Adelante. una duda medio tangencial, si tenés algo más, capaz, fue una cuestión más de forma me surgió a raíz de un comentario creo que he hecho Milagros en torno a la fotografía, ¿no? Que te consultaba. Y, y más que un comentario es una pregunta. Cuando comienza la película, justamente la fotografía o los colores más pasteles hacían parecer una película mucho más antigua y capaz que todo el trasfondo de París. eh, Había como cierta cuestión que yo no tengo los elementos para identificarlo como algo de la Nouvelle Vague, pero me llamó la atención que como me había parecido medio esa idea y de repente hay una escena en la cual aparece explícitamente el cartel del MPRI, eh, que cuando él sale del subte y la mira a ella, ¿no? Eh, Digo, y no sé si esa referencia es solamente una referencia como un gesto, cierto hilo, o si además hay elementos de continuidad con la Nouvelle Vague. No hice el curso de cine francés que dictaron en marzo, me quedé con ganas, pero bueno, te hago esa consulta, ¿no? También. Bien, sí, no, es interesante. Seguramente yo no me detuve tanto a pensarlo, por eso es interesante que lo señales y ahora voy a volver seguramente a ese momento. Seguramente hay alguna referencia ahí a modo de alusión o de homenaje. No creo que esté
digo, una de las características primordiales, principales de la Nouvelle Vague francesa tenía que ver con, obviamente, un despliegue desde lo formal, que de pronto, bueno, resultaban en operaciones de opacidad, ¿no? Se refieren a muchos autores. Cuando hablan de opacidad tenemos que hablar de cómo se evidencia el artificio, el dispositivo. De alguna manera aparecían personajes hablando a cámara, rompiendo la cuarta pared, y se hacía un uso y un despliegue más poético del lenguaje del cine, que mostraba las costuras, ¿no? Mostraba las costuras, de repente evidenciaba todo ese borramiento de los elementos constitutivos del lenguaje del cine, que normalmente en un cine más clásico, el cinema de qualité, en un cine más tradicional, se apuesta más a la narración, ¿no? En este caso, no sé si son operaciones propias del cine de Kieslowski, pero sí hay algo ahí de querer referenciar constantemente al cine francés, seguramente, a un modo de mostrar la ciudad, ¿no? En este caso tenemos un contraste absoluto porque se muda a su Polonia natal, a Varsovia, y hay un contraste con respecto a París, pero hay una mirada también en ese sentido. Bueno, ustedes hablaban recién del gran tema de la inmigración, de la patria, y hay algo de mostrar los contextos, de mostrar las ciudades, creo yo también, ¿no? Y por ejemplo, el detenimiento, que en este caso es mucho más fugaz, me parece, en blanco, pero en azul dura un poco más, de la anciana, ¿no? Que en este caso es un anciano, que va y deja esa botella en el cesto. Digo, eso es un rasgo de la urbanidad, ¿no? Un rasgo del urbano, o el cartel luminoso, como bien creo que eras vos, Hernán, que señalabas, que evidencia algo de lo artificial que empieza a formar parte del paisaje urbano de la Varsovia de aquellos años, como signo y símbolo de la modernidad, de un progreso, etcétera. Hay un detenimiento en rasgos de ciudad, ¿no? Sin dudas, a esto quería ir. Y eso es un rasgo propio de la Nouvelle Vague, y es algo que tal vez, bueno, también viene de antes, de cómo evidenciar desde Italia, también en Europa, el neorrealismo, cómo evidenciar esos escenarios que antes eran censurados y bloqueados de la posguerra, y aquí hay algo de eso porque está siempre el vínculo con acontecimientos que tienen que ver con el contexto, con cambios en el contexto. En este caso hay una Europa nueva en la franja del este, ¿no? En la franja oriental y en Polonia. Hay una idea abstracta de una Europa nueva que se tiene que evidenciar y se tiene que materializar de algún modo en cosas que se puedan ver, en cosas que se puedan ver y tocar. Y en este caso, estaba justo leyendo. Kieslowski hace el detenimiento en, por ejemplo, esta anciana o este anciano, en ese cartel luminoso, en el modo en el que, bueno, en el modo en el que operan y se manejan estos grupos aparentemente mafiosos. Bueno, hay un detenimiento ahí en esta referencia que nombrás vos, en los grandes, bueno, en que tenga lugar, en que el punto de partida narrativo de la película tenga lugar en un juicio por el divorcio, en ese contexto arquitectónico, ¿no? Como mencionaba en un momento también Natalia, que no es casual. Y hay algo de hablar también de la ciudad, sin dudas. No sé si te aclaré un poco, pero porque no podría decir que haya una referencia a modo de homenaje o algo directo, es más bien algo alusivo. Pero esto de mostrar el contraste desde los contextos geográficos y territoriales, que es propio de la Nouvelle Vague francesa, casi siempre contextualizada y establecida en París, acá está también, sin dudas. Cómo mostrar la ciudad y cómo mostrar los contrastes en las ciudades a partir de los detalles. Bueno, no sé si te aclaré mucho, Hernán, pero está muy interesante. También otro rasgo característico de las películas de Kieslowski es la referencia, como decía en principio, ¿no? A textos previos, a reminiscencias. Nada surge de la nada, no existe una inspiración pura en Kieslowski. No es que de un día para el otro quiso transponer y traspolar en términos de imágenes y sonidos los grandes ideales que se encuentran encarnados en la bandera francesa, sino que también parte de obras previas, incluso del mismo. Bueno, una referencia de este tipo, un dato de color, es que el actor que hace de Nicolás ya había aparecido previamente en el Decálogo, y hay un montón no solo de intérpretes, de actores en el reparto, sino también del equipo técnico que forman parte de su tradición fílmica.
Entonces hay un montón de ideas ahí previas, y eso también se traduce en referencias. Digo, tal vez no fue una referencia incluida por Kieslowski, pero sí por alguien de su equipo de diseño de fotografía, por ejemplo, ¿no? Como el modo de trabajar y de abordar la idea del color, esto que decíamos de los contrastes y de las claves tonales, también tan propio de estas películas. Bueno, la banda sonora, ¿no? Con tal vez más nivel de protagonismo en azul. En fin. Por último, no sé si hay algún comentario más, me gustaría hacer una pequeña referencia a Zizek, que hoy capaz no lo nombramos, bueno, yo lo nombré alguna que otra vez, pero es muy interesante el texto que, si no se los compartí, se los voy a compartir por mail, de la teología materialista de Krzysztof Kieslowski. Es un ensayo que hace él, que hace Slavoj Zizek, donde se propone partir no solo desde la trilogía de los colores, también, sino del decálogo, de esta obra previa. Y en este caso él habla, bueno, acá puse un pequeño extracto, ¿no? De una de las reflexiones que él hace en esta idea de cómo se alcanza la igualdad, también en términos de reconciliación, ¿no? Y él dice que bueno, se exterioriza y se escenifica como un exitoso ajuste de cuentas, que también tiene mucho trasfondo, no solo en términos de vínculos, sino también en términos geopolíticos, ¿no? De lo que ocurre de nuevo en este contraste de Europa del Este y Europa Occidental. Esa recuperación de la igualdad, dice Zizek, en una pareja que aparentemente se supone que alguna vez tuvieron esa igualdad en un inicio, ¿no? Hay algo que está también insistentemente aparece esporádicamente en esos flashes aparentemente oníricos también de la felicidad y de esa pureza en ella en el momento del casamiento, es decir, hay una igualdad que se quiere recuperar pero que ha sido despojada, que despierta ese amor. Luego, como dice Zizek acá, la pareja va a permanecer separada porque por más de que ella con el lenguaje sígnico, ¿no? Intente comunicarse, le indique que todavía le quiere, que aceptará a volver a casarse con él luego de cumplir su condena, y más allá de la premonición en el final de Rojo, las lágrimas de Carol, este detalle, ¿no? En el que me detenía antes, también pueden verse como parte de una estrategia perversa. Primero hacer encerrar a su amada en prisión bajo falsos cargos, luego sentir esa sincera u honesta compasión por ella. Es posible, pues, dice Zizek, que Blanco sea la versión de Kieslowski del género hollywoodense que Stanley Cavell bautizó como la comedia de rematrimonio. Solo el segundo matrimonio es el auténtico acto simbólico. El previo fue una farsa frustrada, en cierto sentido. Esto es interesante porque este escritor, Stanley Cavell, que hace este ensayo donde precisamente se propone analizar las comedias de rematrimonio en Hollywood, películas viejas de mediados del siglo, como La costilla de Adán, que no sé si han visto. Cavell precisamente habla también de otra concepción, que es la del perfeccionismo moral, la denomina él, ¿no? Como ese perfeccionismo moral, esa sensación y ese objetivo, ese propósito al que se debe apuntar en el marco de una relación sexoafectiva, romántica, amorosa, y hace mención a esa epifanía que decía yo en un principio, por eso me interesaba cerrar con eso. La epifanía como una revelación crucial, en términos de guión también en algunas teorías se lo conoce como anagnórisis, que tiene que ver con un procedimiento de reconocimiento crucial de la identificación de un otro, de la identificación real del otro, de qué significa ese otro para mí en verdad, ¿no? El descubrimiento y la revelación de su verdadera identidad, en cierto sentido. Bueno, un ejemplo de anagnórisis en una película que no sea romántica precisamente, pero que sí es muy canónica y célebre, es la escena en Star Wars cuando Darth Vader dice yo soy tu padre. Bueno, eso es una anagnórisis. Ahí hay un redescubrimiento de la identificación real de un personaje, ¿no? Y en este caso, la epifanía desencadenante en Blanco podría ser un momento tal vez mucho más sutil, que yo creo que, por más de que hacemos tanto énfasis en la escena final, yo creo que está más bien en el momento en que él la espía a Dominique en el entierro, ¿no? En el cementerio, en ese falso entierro de su propia identificación, que en ese momento empieza a ser negada. Él no va a ser más él, pero ella lo está despidiendo a él, ¿no? Y ahí se da cuenta en ese momento puntual, Carol, de que aparentemente ella lo ama con franqueza y honestidad. Ahí se da esa epifanía y ahí se da cuenta él de cuáles eran estas obstrucciones morales, como decíamos hace un rato,
que no lo estaban dejando ser, que no le estaban permitiendo una plena tranquilidad, ¿no? Y por eso este cierre, como dice acá Zizek, con una mirada menos esperanzada en términos del amor, ¿no? Donde él entabla, bueno, a través de este plan cruel y perverso, él finalmente se venga y alcanza esa igualdad en términos de reconciliación, que significa una separación y un distanciamiento de ella allí recluida y él recluido en su no identificación, en su no nombre, en su no identidad, pero con lágrimas de seguridad y de tranquilidad, porque ya han alcanzado esa aparente idea de igualdad, ¿no? Bueno, en fin, me interesaba hacer ese cierre, este énfasis en esta reflexión de Zizek y esta referencia a la cuestión de cómo repensar las relaciones amorosas, porque al fin y al cabo también hay algo de eso, ¿no? En Kieslowski, más allá de todo el trasfondo y toda la alegoría que tiene que ver con un contexto geográfico, territorial, como decíamos, ¿no? Y los grandes temas también de la inmigración, de la patria, de la repatriación, etcétera. También, al fin y al cabo, hay un acto de sumergirse y de tratar de desentrañar qué pasa en una separación de un vínculo afectivo, que aparentemente es por fuerza mayor, pero en realidad sabemos muy bien que tiene que ver con una cuestión moral, que en este caso surge a partir de la impotencia sexual que él siente, que él padece. Y bueno, cierro con eso y abro el espacio para ver si tienen algún otro comentario, intervención, crítica, sugerencia. Espero que les haya gustado el encuentro de hoy. Voy a dejar de compartir, así los veo más directamente. No sé si hay algún comentario más. Muy buenas sus intervenciones, como siempre. La idea es no solo no tratar de encontrarle respuestas a estas películas, sino encontrar nuevas miradas y perspectivas y líneas de análisis, porque yo ahora me llevo un montón de cuestiones, así como espero que haberles transmitido algunas yo. Hay cosas en las que no me había detenido tanto que encontré hoy a partir de sus comentarios que me parecen súper interesantes. Ahí estaba sin video, perdón. Así que bueno, esa es la idea de estos encuentros y la semana que viene vamos a cerrar entonces con esta tríada, con esta trilogía de películas. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias. Susana, Hernán, Andrea. Como les decía, les sumo a esa carpeta de Drive compartida. Si quieren alguno de estos textos que estamos comentando, el de Slavoj Zizek principalmente, pero también algunos que se relacionan más con esos puntos de partida que planteaba yo de aproximaciones al análisis, ¿sí? El texto de David Borwell, el de Ricardo Piglia, Historia 1, Historia 2, y los niveles de sentido en un film. Dale, buenísimo, Natalia. Bueno, muchísimas gracias en serio por estar de otro lado y bueno, espero que les haya parecido enriquecedor de algún modo este encuentro. Nos vemos la semana que viene para analizar Rojo, ¿sí? Terminamos con la trilogía de los colores de Kieslowski. Y muy buena semana para todos. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias a ustedes.